Sean bienvenidos todos a un nuevo video, aquí en Titano Matemáticas. Mi nombre es Jerónimo Yair y hoy les vengo a presentar un reto cada día. Y hoy vamos a ver el problema correspondiente al 5 de febrero del 2021. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este problema? Dice que sea ABC un triángulo, el incírculo de ABC es tangente a AB y AC en D y E, respectivamente. Y sea O el circuncentro del triángulo BCI, hay que demostrar que el ángulo ODB es igual al ángulo OEC. Veamos cómo quedaría la construcción. La construcción dice que tengo un triángulo ABC, en donde su incírculo, es decir este, es tangente a AB en D y a AC en E. Ahora, sea O el circuncentro de BCI, demostrar que el ángulo ODB es igual al ángulo OEC. Para esto, vamos a empezar trazando las rectas que nos van a permitir ver los ángulos. Y luego, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues la cosa aquí es que tienes que pensar la manera de cómo conseguir que el ángulo que el ángulo que el ángulo BDO y el ángulo OS sean iguales. Y aquí, pues, la verdad, para empezar, está un poco difícil. Porque podrías empezar diciendo que, esto es una bisectriz y esto es otra bisectriz. ¿Por qué? Porque BI y C y AI serían bisectrices. Pues porque tenemos que el incírculo tiene centro en el punto I. Ok, aquí I viene a ser una construcción que, aunque el problema no nos lo dice, nosotros lo estamos creando. Ok, sí, aquí también hizo falta aclarar que I es el incentro de ABC y que pues un círculo obviamente es tangente. Luego, ¿qué es lo que nos dice la tangencia? La tangencia nos va a dar una cosa fundamental, que DA es igual a AE, que S es igual a C y este punto que estaría por aquí, al cual vamos a llamar X, aunque realmente no es necesario para el problema. Que S es igual a CX, que XB es igual a BD, y luego, ¿qué también nos quiere decir que sean bisectrices? Quiere decir que estos ángulos, es decir, el ángulo ABI es igual al ángulo IBC, y luego que el ángulo BCI es igual al ángulo ICA, y así sucesivamente. Y de aquí entonces, ¿qué nos va a servir hacer? Pues bien, este problema se va a terminar resolviendo con una congruencia. Y para ello, aquí hay un lema que, aunque no se ve muy claro, es cierto. Y es el lema del incentro. ¿Qué nos dice? Dice que si tienes un triángulo ABC y tienes que I es su incentro, pues resulta que los lados B, I y C, bueno, los puntos B, I y C, están todos a la misma distancia del punto que corta a la circunferencia, a la circunferencia que inscribe al triángulo BAC, que está cortada por la recta AI. ¿Y cuál es este punto? Pues resulta que es la circunferencia que inscribe al triángulo B y C, y por ello resulta que A, I y O son colineales. Y bueno, que aquí vas a poder formarte un cuadrilátero cíclico, así que vamos a hacer eso. Ok, aquí no va a aparecer que está tan bien hecha la figura, puesto que está hecho casi a mano alzada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esto de verdad cumpla? Pues haremos una de las técnicas más poderosas que se llama el teorema del punto gordo. ¿Qué quiere decir? Es agrandar un punto para que las líneas se crucen. Y realmente no es un
no es algo muy fuerte, solamente es un chiste más que nada. Pero bien, entonces continuemos con esto. Ok, luego vamos a tener que entonces este ángulo es igual a este otro. Eso es, ¿por qué? Porque es una bisectriz, porque ahí es bisectriz del ángulo de AE. Ok, y luego ¿qué vamos a hacer? Pues resulta que aquí ya podemos hacer un criterio de semejanza. ¿Y cuál es? Que resulta que el triángulo ADO es congruente al triángulo AEO por criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Habíamos dicho entonces al principio que el lado DA es igual al lado S. Esto porque pues el incírculo es tangente a los lados, ya lo habíamos dicho. Luego comparten el lado AO, estos triángulos. Y con esto vamos a decir entonces que el triángulo, a ver, ¿cuál era? El DAO es congruente. Recordemos que tenemos que escribir bien la congruencia. ¿Cuál tiene el mismo ángulo en D? El L. Bueno, esto todavía no lo sabemos, pero es así. ¿Cuál es el ángulo de A? Pues entonces es el mismo. Y por lo tanto también el de O. Aquí que es lo importante, ver que AD, que en este caso sería DA, sea igual a EA, lo cual es cierto. Que el lado AO pues sea el mismo, es decir, AO es igual a AO. Y que el ángulo EAO sea igual al ángulo DAO. Eso es cierto, la congruencia está bien escrita. Y entonces esto también que nos permite saber que este ángulo, es decir, el ángulo DOA es igual al ángulo, ¿a qué ángulo? Al ángulo AOB. Y entonces, ¿qué tenemos con esto? Pues que sabemos que este ángulo es igual a ¿cuánto? A 180 menos la suma de estos dos ángulos. Y entonces, ¿cuánto sería esto? Sería 180 menos este ángulo, es decir, es el ángulo en A más el ángulo en O. Y como ya habíamos visto que estos son iguales, pues entonces resulta que este ángulo es igual a este otro. ¿Por qué? Pues por ángulos complementarios. Y ya, con eso logramos demostrar que el ángulo ODB, el ODB es igual al ángulo OS. Aquí realmente lo más complicado del problema es saber el lema del incentro. Así que pronto van a poder encontrar una demostración al lema del incentro, de dónde sale, y pues obviamente la ida, el regreso y a lo mejor unas cuantas aplicaciones. Así que sigan este canal para ver más contenido como este. Hasta la próxima.